Bienvenidos a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodos porque hoy traigo un vídeo muy especial. Hoy he decidido traeros un poco mis inicios en el mundo del rol. Y como no puede ser de otra manera en mi vida, empezó muy pequeñito, allá por 1998, que quizás muchos de vosotros ni habíais nacido. La salida de la serie de televisión de Pokémon. De pequeño yo era un enganchado. Hice desde mis propias revistas, ¿vale? Sobre Pokémon. No tenía dinero para cartas, no había dinero, entonces me dedicaba a hacer yo mis propias cartas. Cuando empezó la serie de Pokémon empezamos a representar los capítulos. Y realmente ese fue quizás lo primero más cercano que hice a los juegos de rol, porque teníamos una hoja donde íbamos apuntando los Pokémon que capturábamos, hacíamos lo mismo que se hacían en los capítulos, solo que nosotros éramos los protagonistas. Claro, nosotros empezamos a añadir cosas, por ejemplo la pistola Pokémon, que lanzaba Pokéballs y podía atrapar a cualquiera, historias así. Esto que estáis viendo es de 1998, que lo he encontrado por aquí, no he encontrado las fichas. Qué pena. Poco después salió el anuncio del Metal Gear Solid, del Metal Gear para PlayStation 1. Y como también pasaba, es que ahora tenéis vosotros todas las ventajas, porque la piratería, no sé qué, no sé cuánto tenéis. Y aquí tengo el primer acercamiento a el rol puramente. Esto que estáis viendo fue después de ver el tráiler en televisión de La Amenaza Fantasma, ¿vale? La cuarta película de Star Wars, la primera en el tiempo. Ya habíamos visto las anteriores y nos flipó muchísimo. Eso tendría 10 años, 9 años, por ahí andaría. Y entonces pues nos dedicamos a jugar a rol de Star Wars puramente. No teníamos dados, porque los dados se nos perdían siempre, entonces jugábamos lanzando una moneda cara o cruz. Y básicamente esto consistía en escapar de la nave espacial de los malos. Entonces pues así, esto supuestamente, que dice, hostia, estos son los Naboo Fighters, ¿vale? Estas son las naves de la Federación de Comercio. Y aquí pues un poco pues nos dedicábamos a dar vueltas. Entonces, pues claro, aquí ya empezábamos lo que son básicamente las chichas en sí. Por ejemplo, todas estas cosas eran rendijas de ventilación. Entonces tú podías moverte de una rendija de ventilación a otra. Y así esquivar a los malos, que son los puntos estos. Después todo esto eran puntos de agua. Entonces nosotros podías ir de un sitio a otro, pero tenías que tirar dados, si no te podías morir y tenías que volver a salir aquí, etcétera. Pero al cabo de poco tiempo llegó a mis manos esto. El Señor de los Anillos. El hermano mayor de un amigo tenía la edición del juego de rol del Señor de los Anillos. Y yo cogí y me lo imprimí, o sea, me lo fotocopié entero. En aquellos tiempos lo mismo, no había internet o no había así, no se podía encontrar prácticamente. Y realmente le di muchísima caña. Me explico. Este fue el primer juego de rol posiblemente de libro que tuve. Y realmente era demasiado. Esto era una locura. Empecé a leérmelo, intenté jugar varias veces, etcétera. Y que no había manera de comprenderlo, era demasiado pequeño. Entonces me dediqué a colorear los distintos dibujitos que había por ahí. Pues me dedicaba a darles color, etcétera. Pero poco a poco aquí lo que conseguí fue acercarme a cosas como por ejemplo las fichas de personaje y lo que es los mapas y todas las cosas. Y empezamos a jugar a rol puramente. Estas son las fichas más antiguas que tengo, lo mismo tendría 10, 11 años y nosotros nos dedicábamos a jugar a rol sobre todo en cumpleaños y en fiestas así, y organizábamos partidas de rol, que el que fuese el cumpleaños pues preparase una partida e inventase sus reglas, etcétera, y solían ser casi todas, pues por ejemplo había algunas que se repetían mucho, que era hacer un torneo en el que todos nos enfrentábamos a todos, al más puro estilo torneo de las artes marciales, ¿vale? Cada uno tenía sus habilidades, entonces era ver quién se proclamaba ganador, aunque nunca nos daba tiempo a acabarlo. También una partida que hacía mucho, que era el Bosque de las Sombras, lo mismo, todo inventado, todo esto, que era básicamente que ponía a todos los jugadores, que eran todas las personas que iban al cumpleaños, los poníamos dentro de un bosque, entonces había distintos bandos, y la gracia era que se pillasen los unos a los otros, pero claro, el Bosque de las Sombras era así porque tenía una niebla muy espesa, entonces hasta que no estuviese cerca de alguien no podías saber si era bueno, si era malo, entonces tenía cada grupo en una habitación, y entonces parecía que se estaban atacando entre ellos, etcétera. Pero claro, yo quería más chicha. Lo que es los sistemas tenían muchísimas lagunas, tenían muchísimos problemas, estos sistemas que utilizábamos, que nos íbamos inventando sobre la marcha. Y entonces diseñé, antes por supuesto la película de Señor de los Anillos, sería el 2000, diseñé mi propio juego de rol, El Señor de los Mosquitos. Lo creé yo, no sé si viene por aquí alguna fecha, no viene ninguna. Lo ilustré yo. Era muy pequeñito e inventé un sistema con un dado de 6 y este libro que lo escribí yo.
la hoja de personajes, los puntos, todas las cosas, todos los datos, las tablas, etc. Y este fue el primer juego de rol. Aquí tenéis la ficha al que jugué en serio, en plan todas las semanas, quedaba con un grupo de gente y nos dedicamos a jugar a este juego de rol. Y básicamente lo que hacía era contar la historia de que pasaba en los libros del Señor de los Anillos. Recordemos que todavía las películas no habían salido. Esto sería a finales del 99, para que hagáis una idea, ¿vale? Tendría yo 10 añitos. Entonces cogí y empecé a investigar. Cogí esto, por ejemplo, recorté varios trozos de distintas fichas de juego de rol que habían llegado a mi mano por un motivo o por otro, e hice un sistema propio más o menos con lo que entendía de cada cosa. Por aquí tenía yo las reglas apuntadas, por todos lados para qué servía cada cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco para intentar profundizar en lo que es el sistema de juego. Hasta el 2000, que me acuerdo perfectamente que fue el 2000, cuando me regaló mi tía esto, el Spanish Show. Vamos poco a poco. Además me acuerdo perfectamente porque me regaló también unos sobres de invasión de Magic, porque yo también jugaba a las Magic. Y realmente fue justo en el 2000 y me regaló esto. ¿Esto qué es? Esto es basado en el juego de rol de Fan Hunter. Para los que no lo sepan, Fan Hunter es una serie de cómics muy frikis que también me iniciaron en todo el mundo friki que ya leía por aquellos tiempos. Y esto no es más que una campaña, es como una aventura. Y esta es la segunda parte. O sea, me regaló la segunda parte de una aventura. Y además también me sirvió como primer acercamiento a Cthulhu, porque en esta ampliación salía Cthulhu. Por aquel momento yo era muy fan de Harry Potter, lo mismo antes de que saliesen las películas, pero yo ya me había leído los 3 o los 4 primeros libros y acababa de salir, justo por esa época, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Y me encantó tanto ese libro que de hecho escribí mi propio libro de Harry Potter, que es todo sobre las escobas voladoras, basado en eso. Y analizo, mira, la saeta de fuego, como no sabía cómo era, pues yo pensaba que era el rodeado de fuego. Y claro, también creé el juego de rol de Harry Potter, con las reglas, que van reglas desde cómo lanzar hechizos, etcétera, etcétera. O sea, un juego de rol bastante complejo, y ya con dados de máscara y toda la pesca. Este fue el mapa de Hogwarts. Este era el gran salón con las 4 mesas, lo mismo no sabía que eran alargadas, las escobas. Aquí son las estatuas de las 4 casas, por aquí este es el dormitorio, creo recordar, este es el despacho de Albus Dumbledore, con aquí el sombrero seleccionador, no sé si se aprecia, pero bueno. También jugamos bastante a esto, lo mismo, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a comprender lo que estábamos haciendo fue cuando mi primo me regaló, al cabo de un añito, en 2001 sería aproximadamente, Aquelarre. Este fue el primer juego de rol que jugamos bien con todas las reglas. Ya teníamos dados que habíamos comprado en la tienda donde comprábamos los cómics, ya tenemos esto, entonces este fue el primero que de verdad le dimos caña. Y claro, pues a partir de aquí poco a poco fuimos avanzando. Por aquí las fichas del año Catapum, distintos mapas, yo empezaba a hacer aventuras, estos son enigmas, el enigma del mono, que había que mover las estatuas del mono hacia ciertas posiciones, aquí estaban las estatuas y tenemos que irlas moviendo, en fin, íbamos ya desarrollando todo lo que es la imaginería. Cogía y arrancaba los libros a las páginas del Señor de los Anillos para utilizarlas en propias aventuras que estaban, entre comillas, basadas en el Señor de los Anillos. Lo mismo aquí con 12 añitos tendría más o menos, creé las aventuras, por ejemplo en Badajoz. Aquí podía leer distintas cosas que pasaban en el pueblo, depende de dónde fuesen los jugadores. Creé una tabla de eventos para ver qué pasaba cuando iban de un sitio a otro, que te podían atracar, te podían hacer no sé qué, te podían hacer no sé cuánto. Los papeles, distintos, lo que es básicamente distintos personajes. Aquelarre, que está basado en España, pues básicamente con este barquito poníamos donde estuviésemos. Y aquí ya empecé a decir, coño, si el Aquelarre es medieval, voy a meterlo con el Señor de los Anillos, o con lo que es fantasía medieval en general. Y aquí empecé a crear, por ejemplo, estos son todo una serie de clases. Yo antes no diferenciaba entre raza y clase, entonces guerrero, campesino, soldado, cortesano, ladrón, juglar, montaraz, gris, leñador, guardián, hoja verde, hoja gris, bárbaro, gran montaraz, druida, trampero, minero, montañés, etcétera. Y aquí qué atributos subían, qué armas podían utilizar, qué protección podía llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tablas de enemigos, lo mismo. El sistema de juego era un poco medio inventado, medio esto, que era desde bala de cañón, carros, grandes orcos, artilleros orcos. Estos eran todos tipos de orcos a los que se enfrentaban los jugadores en mis partidas. Y también jugábamos a Fan Hunter, que me hice ya con una copia del manual. Y aquí creé, por ejemplo, a los Makute High, que era mezcla de Uruk-hai. Ya por aquí se había estrenado la película. Y aquí estaban pues todas las estadísticas de todos los personajes que íbamos creando, que íbamos dándoles chicha. Otra aventura, esta era de un troll de Mordor al que se enfrentaban. Papeles de pruebas, de cosas.
canciones que te daban pistas, distintos personajes que hacía pequeños dibujitos para enseñárselo a los jugadores, distintas armas con sus estadísticas, aventuras completas que desarrollaba yo con los distintos personajes. ¿Ves? Aquí los mapas de la ciudad, para yo tenerlo claro, que se vendían en las tiendas. Por esta época intentamos jugar a Dragones y Mazmorras, pero no nos acabó de convencer. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, que sería el 2000, no había salido todavía la 3.0, que es la edición de Dragones y Mazmorras más cómoda de jugar, y era la Advanced. Entonces no había manera de meternos con el taco, con no sé qué, con no sé cuánto, no había manera de comprenderlo. Hasta que llegamos a Vampiro. Este manual, sin lugar a dudas, fue un antes y un después, porque realmente le dimos una caña que no era ni medio normal. Jugamos a Vampiro durante más de 2 años, jugábamos durante más de 12 horas, fines de semana completos, y además jugamos muchísimas personas, iban cambiando porque eso, como era tanto tiempo, por ejemplo, estos son fichas de personajes que murieron en las partidas y de jugadores pues que no pudieron jugar más. Y esta aventura, sin lugar a dudas, fue de las más tochas que hicimos, porque eso, fueron muchos años de juego. Os voy a enseñar, por ejemplo, para que hagáis una idea. Claro, estas fichas tienen más años que el sol. Mirad todo lo que se llegaba a apuntar básicamente a base de, pues, de eso. Ya empezábamos a poner lo que son claves. Por ejemplo, estos eran todos los sellos que tenían que conseguir los personajes, los jugadores, que en más de 3-4 años que estuvimos jugando no los llegaron a conseguir todos. Y claro, ya aquí yo empecé también a desarrollar muchas otras cosas, como por ejemplo armas para el juego de vampiro, perfiles de personajes. Estos eran los distintos jefes de los distintos clanes vampíricos y las pruebas que te ponía cada uno, porque era como un mundo abierto, tú ibas por toda Granada y tú apoyabas a quien quisiese. Habíamos desarrollado ya todo lo que nos permitía, desde viajes en el tiempo dentro de Vampiro, grandes monstruos, peleas callejeras, ciudades e influencias. Esto eran líneas de metro, estas eran las comunicaciones, simbología, todas las líneas genealógicas que se mezclaban. Claro, después de 4 años, pues quién mordió a quién. Grandísimas listas de objetos totalmente añadidas para darle más profundidad. Ventas de katanas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estábamos ya en un nivel de partida, por ejemplo, muy duro. Aquí pistolas, cómo se hacían todas las cosas. Todo esto lo íbamos creando conforme lo íbamos necesitando. Las distintas sedes de clanes. Un modo de combate totalmente personalizado, mucho más profundo, en el que se podía seleccionar la parte en la que atacaban, la manera de atacar, etc. Planos, las catedrales donde eran los vampiros. En fin, como podréis estar viendo aquí, pues ya se nos iba yendo un poco de las manos lo que es toda la mitología que creamos con Vampiro. Entonces lo dejamos un poco de lado. Como podréis ver, eso, sistemas totalmente complejos. Esto es cuando intentaron ir al infierno, y entonces les diseñé mazmorras en el infierno dentro de los vampiros. Y así también incluí demonio, porque no sé si sabéis que Vampiro tiene muchísimas cosas secundarias. Este era el mapa del infierno, del Hades, al que intentaron bajar, y el recorrido que tenían que hacer. Empezaban, si no me equivoco, por aquí, y tenían que hacer tal que así, dar la vuelta completa y llegar hasta aquí. Así que con 14 añitos decidimos ampliar nuestro horizonte y nos metimos de lleno en la llamada de Cthulhu, que básicamente, como tenía un universo tan rico, pues nos dio muchísimo juego. Decenas de personajes, decenas de aventuras. Lo mismo también, y lo íbamos intercalando también con Vampiro. Por ejemplo, he encontrado aquí una mazmorra de los Gitianos, ¿vale? Que era todo, esto era toda una aventura en la que básicamente llegaba a una sala, que creo recordar que es esta, y era una máquina del tiempo en la que viajaba adelante y atrás en el tiempo, todo dentro de los mitos de Cthulhu. Entonces, pues la gracia era meter un guiño como en el planeta de los simios, porque ellos no sabían que era una máquina del tiempo, se pensaban que era un cohete que te llevaba a otro planeta, y en verdad estaban todo el tiempo en la Tierra, con monstruos, con gusanos, en fin, todas las chichas aquí, todas las cosas para resolver, los enigmas, las cosas que te vuelven loco, en fin. Y ya pues fuimos ampliando un poco nuestras miras, por ejemplo, jugando a la estirpe de Oriente, que es la versión de Vampiro, pero con orientales, como si fuesen japoneses, ¿sabéis? Con toda la mitología japonesa, con 15 añitos. La piel de toro, y empezamos a jugar a la llamada de Cthulhu. Todo esto me lo iba comprando conforme salían, o sea, todos estos son desde el día del estreno, que me costaban un dineral. La piel de toro, que básicamente es jugar a la llamada de Cthulhu en España, porque dice que España tiene la forma de una piel de toro extendida. Muy buen libro, lo recomiendo. Y llegó en nuestras manos quizás de lo último, que fue Anima Beyond Fantasy. Desde el día que salió, me enamoré por sus ilustraciones, sus dibujos y toda la pesca. Me encantó, y realmente este fue el salto ya al juego hardcore. Con 15 añitos, 16 añitos, pues
empezamos a jugar de una manera también compulsiva. Si no lo sabéis, las fichas de Anima Beyond Fantasy se caracterizan por ser de las cosas más coñazas que hay. Y es un sistema de juego infernal. O sea que si pudimos con esto, ya podíamos con cualquier cosa. Esto fue ya la locura. Claro, cuando tú coges y empiezas a acumular, lo mismo. Estuvimos jugando muchísimo tiempo. Aquí ya desarrollando distintos monstruos, distintos enigmas y acertijos. Mira, esto es básicamente la mesa de juego. Pues básicamente eran unos papeles e íbamos dibujando según la situación, según el combate, según el momento. Aquí más enigmas con... Lo que más se dibujaba eran los enigmas o los acertijos, porque tenían que ser una manera gráfica de verlo. Aquí los protagonistas, estos eran los jugadores que estaban jugando en ese momento. En fin, le dimos muchísima caña. Y así llego hasta el día de hoy, porque ya una vez que te enfrentas a Anima, ya lo superas todo. Últimamente, en los últimos años también he estado jugando a Dragon y Mazmorra, la 5ª edición, y a toda la pesca, y me lo he estado gozando mucho. Y nada más, espero que haya gustado el vídeo. Un besazo enorme y ya nos vemos mañana con otro.